El 13 de febrero de 2025, después de pasar más de 26 años en el corredor de la muerte, James Ford fue ejecutado mediante inyección letal en Florida. En este video, revelaremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. Era el 6 de abril de 1997. Greg Mallory, de 25 años, y su esposa Kimberly, de 26, estaban esperando con ilusión un tranquilo viaje de pesca con su hija de 2 años, Maranda. Habían sido invitados por el compañero de trabajo de Greg, James Ford, de 37 años, a una granja de césped en el condado de Charlotte, Florida. Él dijo que sería tranquilo, pacífico, buena pesca, pero James no tenía la intención de ir a pescar ese día. Al día siguiente, 7 de abril, la quietud de South Florida Sod Farm se rompió con un hallazgo que nadie olvidaría. Un trabajador de la granja se topó con la camioneta de Greg y Kim, estacionada en medio de un campo abierto. Algo estaba mal. Las puertas estaban abiertas y no había nadie cerca. Todo se sentía demasiado silencioso. Y fue entonces cuando vieron a Greg. Había sido disparado en la parte posterior de la cabeza con un rifle 22, pero eso no fue lo que lo mató. Greg había caminado tambaleándose por el campo, sangrando y desorientado, tratando de sobrevivir, mientras James lo seguía, lento, deliberado y paciente. Cuando lo alcanzó, lo atacó de nuevo, esta vez con un objeto contundente, probablemente un hacha. 7 golpes aplastantes al rostro y la cabeza de Greg. Y luego, cuando Greg yacía de espaldas, indefenso, James deslizó la hoja por su garganta de oreja a oreja. Fue tan profundo que expuso el músculo subyacente, y ya no pudo volver a levantarse. Luego llegó Kim. Intentó huir, pero debido a una antigua lesión no fue lo suficientemente rápida. Desesperada por salvar a su hija, logró sentar a Maranda en el asiento trasero de la camioneta. Pero ahí se detuvo todo. James la alcanzó antes de que pudiera escapar. Su cuerpo fue encontrado cerca de la camioneta, con 9 golpes en la cabeza, uno tan fuerte que fracturó su cráneo. Tenía heridas defensivas en los brazos. Había luchado, con todas sus fuerzas. Moretones con forma de pulgar en la parte interna de sus muslos revelaron a los investigadores que aún estaba viva cuando él comenzó el asalto. James cortó el traje de baño que llevaba debajo de la ropa, y la pericia forense luego encontró su semen en su camisa y dentro de ella. Después, usando el mismo rifle con el que disparó a Greg, cargó una sola bala, colocó el cañón dentro de la boca de Kim y apretó el gatillo. Ella murió al instante. Y todo sucedió a pocos pies de distancia de la camioneta, donde Maranda estaba sentada en su asiento, observando. Maranda ni siquiera tenía 2 años. James no la tocó, no la hirió, simplemente se alejó. La dejó allí, sin dudar en dejar a una niña en un asiento de auto bajo el sol de Florida durante más de 18 horas. Cuando alguien la encontró, estaba deshidratada, cubierta de picaduras de insectos, y su ropa empapada de sangre de su madre. Pero, de alguna manera, sobrevivió. Las pruebas contaron el resto de la historia. Testigos habían visto a James con la pareja más temprano ese día, y más tarde esa noche, lo ubicaron con sangre en la cara, las manos y la camisa. Cuando la policía lo arrestó 10 días después, tenía rasguños por todo el cuerpo. Al ser interrogado, su versión se desmoronó en pedazos. Afirmó que había ido de caza solo, que dejó a la pareja y a su hija en la granja y no tenía idea de lo que pasó. Pero los detalles seguían cambiando. Su versión no coincidía con la línea de tiempo y demasiadas cosas no encajaban. Luego llegó la evidencia forense. Se recuperaron partes de su rifle de una zanja de drenaje cerca de donde se averió su camioneta. El ADN de Greg estaba en el cuchillo de bolsillo de James y el ADN de Kim estaba por todo su vehículo. Y la prueba final, el ADN presente dentro y sobre el cuerpo de Kim, coincidía perfectamente con el de James. Pero, ¿por qué? ¿Qué detonante llevó a James a ese punto? En el juicio se diseccionó tanto el crimen como el hombre detrás de él. La defensa de James alegó que no era malvado, solo estaba roto. Señalaron años de abuso de alcohol, un CI bajo y retrasos en el desarrollo.
Dijeron que no podía comprender completamente lo que estaba haciendo, pero la fiscalía dibujó un retrato más frío, de cálculo y determinación. Se enfocaron en la brutalidad y en cómo se movió metódicamente en las horas posteriores a los asesinatos. Alegaron que no era un hombre que perdió el control, era uno que decidió. James nació en medio del caos. Su padre bebía en exceso, y cuando James tenía 14 años, su madre se marchó y nunca regresó. Abandonó la escuela poco después y comenzó a trabajar con su padre cuidando un cementerio local, limpiando tumbas. Los dos estaban unidos, a su manera. Pero cuando su padre murió a causa del alcoholismo, algo en James se quebró, se desmoronó, y lo que había comenzado como unas cervezas se convirtió en cajas enteras, 24 latas al día, a veces más. El alcohol lo siguió como una sombra. Amigos dijeron que era callado, la familia contó que era reservado. No tenía antecedentes, ni historial de violencia, y nadie esperaba esto. A pesar de todas las investigaciones, no surgió ningún motivo claro. El porqué sigue siendo un gran misterio. No había evidencia de enemistades previas o de un conflicto personal entre James y las víctimas. Sin agravios, sin razón clara. Solo 2 vidas arrebatadas y una bebé abandonada en un asiento de auto bajo el sol de Florida. Pero el 18 de abril de 1997, un día después de su arresto, James fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Los fiscales de Florida fueron directamente por la pena de muerte. Dijeron que James no solo mató a Greg y Kim, también agredió a Kim y luego dejó a su niña sola en la camioneta, estacionada a pocos metros de los cuerpos de sus padres. Pero el caso no avanzó rápido. Pasaron casi 2 años antes de llegar a una conclusión. El 8 de marzo de 1999, un jurado lo declaró culpable de todos los cargos: 2 asesinatos, agresión sexual con un arma de fuego y abuso infantil. Luego, el 3 de junio, el juez lo oficializó. James moriría por lo que hizo. Junto con la pena de muerte, recibió más de 19 años por la agresión y 5 más por abuso infantil. Durante décadas, James presentó apelación tras apelación, pero a principios de 2025, esos últimos esfuerzos se agotaron. Su ejecución se programó para el 13 de febrero en la prisión estatal de Florida. Ese día, se despertó a las 3:30 y se reunió por última vez con 3 miembros de la familia y su equipo legal. Para su última comida, pidió bistec, macarrones con queso, ocra frita, batata, pastel de calabaza y té dulce. Cuando el alcaide le preguntó si tenía últimas palabras, James no dijo nada. Atrapado a la cama, con unos 25 testigos presentes, miró al frente en silencio. Pero antes, había dejado una nota manuscrita breve. Abrazos, oraciones, amor. Dios bendiga a todos. Miranda, la niña que quedó en ese asiento, ahora tiene 30 años. Ha hablado públicamente sobre el dolor de crecer sin sus padres. Vivir toda mi vida sin ellos me dejó un vacío que no sabía que dolería tanto. Al principio, cuando comenzó la inyección, su pecho se movió con fuerza y luego, lentamente, todos los movimientos cesaron. Un trabajador lo sacudió minutos después y gritó «Ford, Ford», para ver si estaba consciente, pero no respondió. A las 6:19, James fue declarado muerto. James Dennis Ford tenía 64 años.